Ya decidimos que este será tu último día de acción de gracias con nosotros. Así lo dijo Valeria, como si estuviera apuntando a algo en la lista del mercado. Su voz era suave, ensayada casi como si recitara un guión. Estaba parada en la isla de la cocina, cortando limones para un trago con romero que vio en una página web. No me miró al hablar. Te mudarás a una casa de asistencia en diciembre, añadió con la vista fija en su tabla de cortar. Es lo mejor. Para todos. Yo estaba secando los cubiertos. Acababa de lustrar la última cuchara de sopa y estaba por tomar un cuchillo para mantequilla cuando sus palabras me golpearon. Mis manos no temblaron. Todavía no. Solo seguí lustrando. Espero que lo entiendas, dijo colocando una ramita de romero en un vaso como si coronara una obra maestra. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna habría cambiado nada. No para ella. Ya no. Esa noche me quedé en el pasillo frente al ático. Mi cuarto, el que me dieron después de convertir mi recámara en un rincón para meditar. Miré la puerta como si pudiera devolverme la mirada, pero solo estaba ahí, cerrada y callada. Pasaron 2 días. Llegó el día de acción de gracias. Los invitados que no conocía empezaron a llegar. Jimena de su clase de yoga, una pareja que Valeria conoció en un brunch de trabajo, un tipo con mocasines sin calcetines que lanzó un beso al aire junto a mi mejilla. Sonreí, asentí. Puse las servilletas azul marino en la mesa, las mismas que Salvador y yo elegimos hace 20 años. Valeria entró justo cuando doblaba la última. No las necesitamos, dijo pasando a mi lado como si nada. Este año servilletas de papel rústicas, más modernas. Tomó la tela de mis manos y la aventó al mostrador. La vi caer despacio, como si aún tuviera algo de orgullo. La cena fue estilo buffet. Cuando quise servirme camotes, Valeria me quitó el plato y dijo, «Ya comiste bastante». Lo dijo con una sonrisa como si fuera una broma, pero yo capté la verdad detrás. Esa noche empaqué una maleta pequeña y bajé las escaleras descalza. La casa estaba en silencio. Dejé la escritura sin firmar en la isla de la cocina bien visible. Todo empezó con un incendio, no mío, de Valeria. Su cocina se quemó pasada la medianoche, cables defectuosos según dijeron. Me llamó a las 2:14 de la mañana, con la voz temblorosa pero firme, para preguntar, ¿podemos quedarnos un tiempo? Por supuesto dije que sí, ni siquiera lo dudé. La casa tenía espacio y ellos necesitaban refugio. Preparé la habitación de huéspedes con sábanas perfumadas de lavanda, las que Salvador tanto quería. Llegaron antes del amanecer con maletas un perro y el cansancio grabado en los ojos. Abrí la puerta y les di la bienvenida a casa. Solo hasta que reconstruyamos, dijeron. La reconstrucción nunca llegó. Las semanas se volvieron estaciones. La ropa de Valeria empezó a llenar los closets de abajo. El correo de su esposo llegaba a mi buzón. Cambiaron la perilla de latón de mi puerta por una de cromo reluciente, diciendo que se veía más limpia. No dije nada. Una mañana, mi sillón de lectura desapareció el de terciopelo, que Salvador y yo encontramos en una librería de segunda mano el año después de que nació Valeria. Siempre estuvo bajo la ventana salediza. Cuando pregunté Valeria, se encogió de hombros y dijo, no iba con la nueva vibra. Luego se fueron mis tazas de té, después los posavasos que mi hermana tejió a mano. El banco del jardín que construyó Salvador desapareció durante el arreglo del patio. Y poco a poco mi nombre también. Primero de las etiquetas de las tarjetas navideñas. Luego de la invitación a un evento escolar de caridad. Aparecí como acompañante de Valeria, que organizó todo en mi comedor. Ahí fue cuando empecé a anotarlo todo. No por rabia, solo para no olvidar. Un cuadernito escondido entre tarjetas de recetas. 12 de enero, la llave del correo está en su llavero. De febrero, la colcha vieja de mi cuarto ya no está. 18 de marzo,
La escuché llamarme la señora de arriba. Cada nota era como un suspiro que no podía soltar en voz alta. Recordatorios callados de que no estaba imaginando el cambio, solo esperaba que no fuera real. Leí alguna vez que la gente no se da cuenta cuando te está borrando. No siempre es a propósito, a veces solo es más cómodo así. Pero había días en que sentía que me borraban con intención, como ver el polvo cubrir el lugar donde antes estaba mi nombre. Para el verano, ni siquiera mi cumpleaños estaba marcado en el calendario. Hace 7 años, Valeria vino a mí con hojas de cálculo y marcadores. Trajo conchas y un cuaderno nuevo, como si planeáramos un viaje en familia. Deberíamos simplificar las cosas, dijo. Por si acaso, ¿sabes? Los trámites legales son un dolor de cabeza, mamá. Mejor poner la casa a mi nombre ahora. Así si pasa algo, no hay problemas. Lo llamó responsable. Lo llamó pensar a futuro. Lo llamó amor. Y yo le creí, porque eso hacen las madres. Acepté. Nos reunimos con un abogado. Firmé los papeles iniciales. Pero al llegar a casa dejé una línea de firma en blanco, la que cerraba la transferencia. Doblé el documento con cuidado y lo guardé en el fondo de mi archivero, detrás de la garantía de la nevera vieja y los papeles del sindicato de Salvador. Escribí una nota adhesiva y la pegué en la carpeta «No firmes, si alguna vez dejas de sentirte como familia». No había pensado en esa nota en años, hasta la mañana después del Día de Acción de Gracias, cuando estuve descalza en la cocina viendo la sombra de mi silueta extenderse por los azulejos. Caminé al archivero sin encender la luz. Mis dedos encontraron el cajón antes que mis ojos. La carpeta estaba ahí. El papel seguía intacto, apenas amarillento en los bordes. La línea de firma seguía en blanco. Me senté en el comedor, en la mesa donde Valeria me quitó el plato y puse la escritura frente a mí. No lloré, no me enojé, solo respiré hondo. Tomé el teléfono y llamé a la única persona que alguna vez me venció en un debate en el trabajo. Beatriz Morales contestó al segundo tono. Su voz estaba más gastada, pero aún tenía esa firmeza callada. Amaranta dijo: «Ya me preguntaba cuándo volvería a saber de ti». No perdí tiempo en charlas. Solo dije: «¿Recuerdas la escritura que redactamos en el 2018? ¿No la firmaste?», respondió al instante. No dije: «Y ahora es hora de no firmarla». Bajaba las escaleras una tarde despacio y con cuidado cuando escuché la voz de Valeria desde la cocina. «Todavía piensa que esta es su casa», dijo riendo. «Es hasta tierno, la verdad». Hubo una pausa, luego otra voz, creo que de su amiga Paloma. «Entonces, ¿no sabe que tú eres la dueña?». «No es dueña de nada», respondió Valeria. «Solo vive aquí. Por ahora». Rieron como si fuera un juego, como si yo fuera el remate de un chiste que no esperaban que escuchara. Seguí caminando cada paso firme, no por la edad, sino por la claridad. Esa noche apareció una nota adhesiva en el espejo del baño: «Toma tus pastillas». Otra en el refri: «No olvides la ropa». No había pastillas. No había ropa olvidada. Solo pequeños recordatorios para hacerme parecer confundida. Para hacerme parecer que me desvanecía. En la cena, Valeria tocó mi mano y dijo con suavidad: «Tal vez deberíamos revisar tu memoria, mamá, por si acaso». Le devolví una sonrisa amplia y cálida. «Claro», dije, «es una idea muy considerada». A la mañana siguiente tomé el tren a San Isidro y me registré en una clínica con mi nombre de soltera, Amaranta Raúl. Pedí una evaluación cognitiva completa: memoria, reflejos, razonamiento, lógica. La neuróloga era joven, pero amable. Preguntó por crucigramas. Le dije que prefería el ajedrez. Hablamos de literatura. Nombré a todos los presidentes de México de López Obrador, a Calles en orden inverso. Al final me miró y sonrió. La mayoría de las personas 20 años menores no podrían hacer la mitad de esto, dijo entregándome el informe impreso.
Estás más lúcida que cualquiera, señora Raúl. Asentí, doblé el papel 2 veces y lo guardé en mi bolso junto a la lista del súper. En casa lo puse en la misma carpeta que la escritura sin firmar. Una página más en la historia que pensaban que escribían por mí. Al día siguiente, noté que la voz de Valeria cambiaba cuando había invitados, más dulce, más lenta, como si estuviera actuando una bondad. Solo sonreí y caminé hacia la repisa donde el reloj de Salvador seguía intacto, sus engranajes callados observando todo. Salvador compró el reloj en 1982, el año en que terminamos de pagar la casa. Sonaba un poco chueco para cuando nació Esteban, pero nunca dejó de marcar el tiempo. Estaba en la repisa durante cumpleaños, aniversarios, incluso la semana después del funeral de Salvador. Nadie le prestó mucha atención después, por eso era perfecto. Compré una cámara espía en línea, una con activación por movimiento y audio. Llegó en una caja marrón sin necesidad de firma. La instalé detrás del cristal del reloj, justo detrás del péndulo de latón. La orienté para grabar la sala, la mesa del correo, el pasillo de entrada. Valeria nunca lo notó. ¿Por qué lo haría? Para ella la repisa siempre fue parte del pasado. No pasó mucho tiempo. La primera grabación fue un martes. Valeria estaba cerca de la ventana con una copa de vino blanco en altavoz, hablando con su amiga Naomi. Abrió el mismo correo 2 veces esta semana, dijo. Ya da pena. Vi la grabación después sola en mi cuarto del ático. No había abierto el mismo correo 2 veces. Valeria había sacado un sobre de mi pila y lo guardó en su bolso. Otro clip. Levantó una carta a mi estado de cuenta de pensión y la leyó en voz alta, riéndose de la fuente anticuada. Todavía usa cheques, dijo burlona. Cheques, Naomi. Una noche pasó por las escaleras del ático y susurró al teléfono. No durará mucho ahí arriba. El frío hará la mitad del trabajo por nosotros. Guardé cada clip, los etiqueté por fecha, marqué los tiempos del audio. Beatriz lo llamó oro puro. Creó una carpeta privada en su servidor y me dijo que respaldara todo 2 veces. No se trata de venganza, dijo. Se trata de tener un registro. Los documentos ganan casos. Los videos terminan discusiones. Asentí, aunque ya lo sabía. Pasé mi vida como maestra. Los hechos importan. Las pruebas hablan más alto que las quejas. Y mientras Valeria planeaba su vida moderna en mi comedor, el reloj que Salvador amaba seguía observando, contando cada traición silenciosa con precisión mecánica. Esa semana, el menú de acción de gracias apareció en el refri. Mi nombre no estaba por ningún lado. El menú estaba impreso en papel crema, pegado al refrigerador con un imán en forma de guajolote. Decía, amigos y gracias. 3 de la tarde, platillos pequeños y opciones para picar curados por Valeria. Abajo los nombres de los platillos: ensalada de betabel, rostizado, pan plano, de romero, bocaditos de queso de cabra con arándanos. Al final, en letra pequeña, postre por panadería Tierra Viva. No había mención de mi pay de nuez. No había mención de mí. Pregunté si quería ayuda con la preparación, tal vez con el relleno o el gravy. Oh, este año es todo vegano, dijo sin despegar los ojos de su celular. Pero estás más que invitada a sentarte y disfrutar. Habrá de sobra. Más tarde ofrecí poner la mesa, como lo había hecho cada día de acción de gracias durante 32 años. Rió suavemente. No hace falta. Es estilo buffet. Relájate, mamá. La mañana de acción de gracias, saqué mi molde para pay, el de borde azul desvaído y una pequeña muesca en el mango. Ya había pelado las nueces, pero al entrar a la cocina vi 3 cajas marrones en el mostrador, compradas, etiquetadas. Valeria me miró y dijo, no te preocupes, el postre está cubierto. Señaló hacia la sala. ¿Te importa sentarte allá por ahora? Necesitamos despejar la cocina para los platillos. Me moví al sillón de la esquina,
cerca del librero donde antes estaban mis recetarios. Alguien los había reemplazado con tazones de cerámica y revistas de diseño. Me senté en silencio, con las manos cruzadas, viendo a los invitados llegar con botellas de vino y cumplidos. No protesté. No insistí. Solo esperé. Porque lo que Valeria no sabía, lo que nadie sabía, era que la moción para reclamar la escritura ya estaba presentada. Beatriz la había enviado 2 días antes. Las grabaciones estaban catalogadas el informe cognitivo certificado. Mis manos estaban quietas, pero el terreno ya había cambiado bajo sus pies. Desde la esquina de la sala la vi levantar su copa y brindar. Me miró de reojo como si ya me hubiera ido de la casa. La ensalada de garbanzos rostizados acababa de ser puesta en el centro del buffet cuando sonó el timbre. Valeria reía con la cabeza inclinada, sosteniendo una copa de sidra espumosa con delicadeza. Esteban a su lado hablaba de sus planes para ampliar el porche trasero cuando refinanciemos después de las fiestas, dijo mirando hacia la cocina, como si ya fuera dueño de los cimientos. Me quedé sentada. La esquina se había vuelto mi puesto últimamente. Un pequeño escenario que nadie notaba. Esteban abrió la puerta a media frase, esperando otro invitado. En cambio, un hombre con chaqueta oscura, sosteniendo un sobre manila con bordes impecables, entró y dijo con voz calmada: «Señor Esteban Aranda, ha sido notificado». El sobre fue puesto en las manos de Esteban como un regalo envuelto en certeza. El mensajero asintió, una vez se dio la vuelta y se fue sin decir más. La sala se quedó en silencio, no por confusión, sino por una certeza que empezaba a asomarse. Esteban parpadeó y abrió el sobre lentamente. Leyó la primera página, luego la segunda. Valeria se inclinó sobre su hombro, su sonrisa desvaneciéndose con cada palabra. Dentro del paquete, la voz de Esteban se quebró en la tercera página. Esto dice que no somos dueños de la casa. Me levanté no con drama, solo erguida, y caminé hacia la mesa con las zanahorias caramelizadas y las bandejas de tonos neutros. Nunca lo fueron, dije con voz firme. Solo vivieron aquí mientras yo observaba. Valeria me miró como si viera algo desconocido. Abrió la boca, pero no salió sonido. Un tenedor pequeño cayó al piso de madera, el ruido cortante en el silencio. No lo recogí. En cambio caminé a la cocina. Enjuagué mis manos con agua tibia y las sequé con la tela que ella una vez me dijo que guardara. Luego miré la sala que crió a mi hija y recordé quién puso el primer ladrillo. A la mañana siguiente preparé mi café en la cocina principal. No pedí permiso, no pregunté dónde guardaban los granos. Usé mi molinillo, el que Valeria escondió detrás de su freidora de aire, y lo preparé fuerte, como le gustaba a Salvador. A mediodía abrí el cuarto de servicio. La llave seguía en el gancho donde la dejé hace años. Mis guantes de jardinería ya no estaban claro, pero los estantes aún recordaban el ritmo de mis manos. Abrí las cortinas de la sala después. Las velas de eucalipto se habían derretido hasta hacer cera sin aroma. Las tiré. La luz del sol entró por las ventanas, atrapando el polvo en el aire como si fuera nieve. Esteban me encontró más tarde parada junto a la mesa con una esponja en una mano y la carpeta de la escritura en la otra. Te escribí un cheque, dijo extendiendo un sobre, por la renta de los últimos meses. Lo tomé sin decir nada. Estaba prolijo, doblado, su letra en la nota por tu espacio. No lo cobré, lo guardé en mi diario detrás de la página que aún decía, en tinta gruesa, nunca fue suyo. Esa noche no subí al ático. Entré a mi vieja recámara, la del papel tapiz de lavanda que Valeria dijo que estaba pasada de moda. Levanté la colcha y me metí debajo. Mi buró estaba de vuelta con una foto de Salvador junto a la lámpara. Las ventanas no rechinaban aquí. El piso no crujía con cada paso. En el pasillo
Los escuché susurrar, algo sobre límites, sobre próximos pasos. Sus voces eran más pequeñas ahora, como si la casa misma estuviera escuchando de nuevo. No hablé. No hacía falta. Mi presencia decía suficiente. El ático quedó vacío al día siguiente, con la puerta entreabierta, la cama sin tender. No miré atrás. Fui al jardín y hundí la mano en la tierra. Estaba dura, descuidada, pero aún tibia debajo. Esa tarde, mientras doblaba sábanas en el cuarto de lavado, encontré algo que no veía en años, el álbum de fotos. Estaba escondido detrás de un montón de fundas de almohada de franela, las que Salvador insistía en guardar para los huéspedes. El lomo estaba descolorido, las esquinas desgastadas, pero reconocí el encuadernado azul de inmediato, el álbum de fotos. Lo llevé al pasillo y me senté con las piernas cruzadas en el suelo, como cuando Valeria era pequeña, y hacíamos álbumes después de la escuela. Abrí la primera página. Ahí estaba yo joven, quemada por el sol, con manchas de pintura, sonriendo a la cámara, con un pincel en la mano y la panza redonda bajo una blusa de algodón. Había estado pintando el porche descalza días antes de que naciera Valeria. Salvador escribió en la esquina agosto de 1980. No para de moverse. La siguiente página tenía el segundo cumpleaños de Valeria. Luego su disfraz de león para Halloween. Después, Salvador, levantándola para poner la estrella en el árbol de Navidad. La casa se veía diferente, entonces más cálida, más llena, pero cada foto llevaba pedazos de mí, de nosotros. No escuché a Valeria llegar hasta que estuvo parada frente a mí. Vio el álbum, la foto mía en el porche y se quedó inmóvil. ¿Qué es eso?, preguntó. Historia, dije sin levantar la mirada. Se quedó un momento con los brazos cruzados como si fueran un escudo. Estábamos pensando en repintar la próxima primavera. Un gris más fresco, tal vez salvia. Giré el álbum hacia ella. Esa soy yo, pintando por primera vez, hace 43 años. Sus ojos titilaron solo por un segundo, pero no dijo nada. Luego se dio la vuelta y se fue. Más tarde, Esteban me encontró en la cocina preparando café de olla, el que Salvador traía del mercado. Vi las fotos, dijo en voz baja. Asentí vertiendo agua caliente sobre la canela y el piloncillo. Olvidé cuánto de esta casa eres tú, añadió. Mezclé el café 1 o 2 veces antes de responder. No lo olvidaste. Solo dejaste de recordarlo. No discutió. Se sentó en la barra, mirando el vapor subir de su taza intacta, como esperando algo que no sabía cómo pedir. A la mañana siguiente llegó una carta de Beatriz. La carta de Beatriz llegó en un sobre sencillo, con su letra firme y clara, archivado, finalizado. No se requiere más acción. Debajo una página, título de propiedad, Amaranta Raúl Esparza. 5 firmantes, sin condiciones, sin dudas. La guardé en el cajón junto al reloj de Salvador, cerrándolo con suavidad como quien arropa un recuerdo sagrado. Pasaron semanas. La casa se suavizó, no porque ellos se fueran, sino porque yo regresé. Volví a plantar rosas melocotón pálido, carmesí profundo, blush antiguo. La tierra dura pero tibia las recibió como si siempre las hubiera esperado. Lila, la vecina de 10 años, llegaba con su cuaderno escolar harina en la barbilla y ojos curiosos. Le enseñé a separar claras de yemas, a probar un pastel con un palillo, a mezclar nueces con azúcar morena, a ojo no con medidas. Me decía ceñita A, y yo sonreía, dejando que su voz llenara la casa. En mañanas tranquilas, horneábamos con las ventanas abiertas. El jazz sonaba suave en la radio, y el aroma a canela y mantequilla se colaba en cada rincón. Mi casa volvía a respirar como si despertara de un largo sueño. Un jueves llegó un sobre papel crema, letras doradas, la caligrafía de Valeria. Su baby shower en una casa rentada junto al lago, todo con catering y marca. Mi nombre estaba al final, junto a opcional. Sonreí. No fui.
que monten su espectáculo, que arreglen sillas y tablas de quesos. No tenía nada que probar. Esa tarde, Lila y yo hicimos mantecadas de limón servidas en el plato azul de cerámica que Salvador compró para nuestro 3er aniversario. Preguntó si quería música. Dije sí. Bailamos en la cocina, sus pies descalzos, en los azulejos, mis pasos lentos pero seguros. Cuando se fue, encendí una vela, como las que Salvador prendía para leer. Toqué el pasamanos que él construyó. La madera suave y cálida aún guardaba su memoria. Cerré los ojos y susurré: estamos en casa.